ya hablamos de varias guerras y estamos llegando a lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría. De eso más o menos todo lo conocemos, sobre todo por las películas, las famosas películas de James Bond, más que nada. Pero además del fenómeno de la Guerra Fría, paralelamente se daba el fenómeno de las guerras de poder o guerras proxy. Vamos a ver qué son las guerras proxy, que al día de hoy se siguen dando, pero que son muy importantes en estos tiempos en donde las guerras ya no son las convencionales. Entonces buscan otras estratagemas para seguir llevando adelante guerras con armamento, con todo, como siempre, pero de otra forma. Como ejemplo de Guerra Fría, por supuesto, lo primero que pensamos es la guerra entre Estados Unidos y Rusia, la famosa Guerra Fría. Pero Guerra Fría es un término general que se refiere a la relación tensa entre dos países o dos bloques de poder, donde ninguno de los rivales entra en conflicto directo con el otro. Y en esa situación, cada uno de los rivales busca minimizar a sus oponentes de forma política, económica, ideológica, militar, por supuesto aumentando el gasto militar y también diplomáticamente. Obviamente, como decíamos, entonces el término se refiere a la relación que existió entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante el periodo que comenzó con el final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, y la caída de la Unión Soviética en el año 91. Durante este periodo no tuvo lugar ninguna guerra directa entre los dos estados nucleares más poderosos del mundo debido a la doctrina de la destrucción mutuamente asegurada o mutuamente propuesta. Se llama así. Es la lucha por el dominio del mundo bajo una aparente calma, pero tensa calma al fin, con una carrera armamentista fenomenal detrás de todo esto, guerras de poder, cuestiones ideológicas, por ejemplo en este caso era capitalismo versus comunismo, y Orwell llamó a la Guerra Fría la paz que no es paz. Y en ese sentido, la principal razón del estallido de la Guerra Fría, de esta Guerra Fría, fue un serio conflicto entre ideologías, justamente. El sistema capitalista de producción, distribución y sistema de gobierno político que apoyaba a Estados Unidos y sus aliados, con puntos de vista políticos, sociales y económicos similares, contra un sistema político y económico socialista con un gobierno comunista y un partido con una estructura de poder centralizada. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y anteriormente la Unión Soviética fueron aliados contra Alemania, liderados por Hitler. Durante ese tiempo hubo un gran desacuerdo con respecto al sistema político entre los dos países, pero lucharon juntos para derrotar a Hitler, porque como ya vimos, todos forman parte de lo mismo, entonces se van agrupando, se van acomodando según la conveniencia. Y las ideologías, bien, gracias, pero cuando sirven como excusa, ahí están. Entonces, una vez que cae Alemania, el país se divide entre los cuatro aliados, a saber Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Unión Soviética. La ciudad de Berlín también se dividió entre ellos. Entonces los tres países capitalistas fusionaron su porción de Alemania para formar un nuevo país conocido como la República Federal de Alemania, mientras que la Unión Soviética formó la República Democrática Alemana con un Estado comunista. Entonces, de ese modo el muro de Berlín dividió Berlín y de hecho Europa. Esto marcó el comienzo de la era de la Guerra Fría. A finales de la década del 80, el presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, presentó lo que se llamó la perestroika, que sería la reestructuración del sistema económico y político de la Unión Soviética y con procedimientos judiciales, digamos, más transparentes. Bueno, y esto con el esfuerzo del presidente para persuadir al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, de eliminar las armas nucleares y dividió efectivamente al pueblo de la Unión Soviética.
Las luchas internas entre los líderes del Partido Comunista finalmente llevaron a la desintegración del bloque soviético. Y con el fin de esa guerra, o de este tipo de sistema, la Guerra Fría se acabó. Ahora bien, mientras existía la Guerra Fría en este periodo que va del 46 al 91, existieron lo que se llamaron las guerras proxy o guerras de poder. ¿Qué es esto? Bueno, es una situación de conflicto entre dos naciones poderosas en la que ninguno de los dos ataca directamente o reconoce la hostilidad militar hacia el otro, que es lo que estaba pasando justamente. Es decir, ni Rusia ni Estados Unidos atacaban en forma directa al otro, pero los estados más pequeños y las milicias armadas se utilizaban como representantes para luchar por ellos. Entonces, la guerra de poder involucra a dos jugadores mayores, que en este caso podríamos poner el ejemplo de Estados Unidos y Unión Soviética, que luchan entre sí o se ayudan entre sí. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra proxy se convirtió en un aspecto definitorio de la segunda mitad de la historia política global del siglo XX. Entonces, hay un conflicto real entre, en este caso, Estados Unidos y Unión Soviética. Es un conflicto real y armado, pero en otro territorio. Por ejemplo, lo que sucedió en las guerras de Corea, la guerra de Vietnam. Es decir, ambos bandos financiaban una de las facciones que se enfrentaban entre sí. Entonces estaban llevando al plano físico y material una guerra real con armamento, en donde los que se enfrentaban a la vista de todo el mundo eran otros, pero subvencionados, armados, ayudados por estas dos grandes potencias, que de esa forma sí se enfrentaban en forma directa. Entonces, y esto también tiene que ver cuando alguno de los bandos luchaba directamente con los locales. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos contra Vietnam. Entonces, en realidad, lo que estaban haciendo era luchando con un aliado que tenía Rusia, al que armaba Rusia, y así. Entonces la guerra en realidad era con Rusia, pero lo hacían contra Vietnam. Lo mismo con Corea, y así. Más tarde, eso cuando terminó la Guerra Fría, igual se siguió utilizando y tiene que ver con esto de andar armando grupos llamados terroristas. Bueno, después de la Guerra de Vietnam, hubo un tema que la opinión pública estaba en contra de enviar fuerzas norteamericanas al extranjero para luchar. Incluso la Unión Soviética descubrió que alentar a los países anti-OTAN a hacer confrontaciones directas podía tener su lado beneficioso para ellos. Entonces esto llevó a Estados Unidos a financiar las operaciones militares de los grupos insurgentes fundamentalistas islámicos que lucharon contra la ocupación soviética de Afganistán, por ejemplo, entre diciembre del 79 y febrero del 89. Después tenemos, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, Alemania por un lado y la Unión Soviética, y México por otro lado. Es decir, cada uno dándole apoyo a los nacionalistas o a los republicanos respectivamente. Bueno, entonces muchas veces un rival militarmente menos poderoso se permite, digamos, una confrontación directa con un enemigo más fuerte. Lo que parece un suicidio, pero digamos que podría beneficiarse al infligir heridas, digamos, a través de una guerra por poderes y recibir asistencia financiera y militar directa. Por ejemplo, en el caso de Pakistán, esto se le dio ayuda
a los grupos terroristas fundamentalistas islámicos para infiltrarse en la India y atacar con ataques terroristas justamente sus objetivos. Esos son los ejemplos más conocidos de guerra proxy. Los de Pakistán, los de Irán, bueno, anteriormente los de Corea y los de Vietnam. Entonces, tenemos que la Guerra Fría no implica necesariamente un conflicto armado. Puede involucrar propaganda masiva, utilizando todas las máquinas gubernamentales para difundir una ideología particular, o criticar la ideología del oponente, bueno, ese tipo de cosas que hacían, ¿no? El tema de los espías. En cambio, la guerra de poderes o las guerras proxy implican un conflicto armado entre estados más pequeños entre sí o entre un estado grande y uno pequeño. Y, por supuesto, en el caso de la Guerra Fría, la rivalidad es entre estados casi igualmente poderosos desde un punto de vista militar, mientras que en las guerras proxy hay rivales que son militarmente desiguales. Y vemos en todo esto una gran influencia de los servicios de inteligencia, incluida la inteligencia militar de los países que están en guerra. Se utilizan ampliamente, ya sea en la Guerra Fría, que ahí se manejan a full, como en las guerras proxy, porque son los que preparan estos grupos extremistas y que supuestamente están basados en la ideología o en la religión, pero son entrenados y desplegados para actividades insurgentes a partir de ellos. Así que vemos cómo entonces en lo que es el periodo de la Guerra Fría, en donde no hubo un enfrentamiento armado entre las dos grandes potencias, sí lo hubo a un nivel inferior entre pequeños estados o entre estados pequeños y estados grandes. Porque además tenían que usar el armamento, por supuesto, porque el armamento lo tenían, había una escalada armamentista terrible, ¿y qué iban a hacer con todo eso? Pues lo utilizaban. Y entonces, haciendo estas guerras, dañaban a su oponente de alguna forma y generaban todo lo que tiene que generar una guerra, como vimos cuando se habló de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda. Bueno, la Guerra Fría fue una más, solo que no vimos un enfrentamiento grandioso, sino que vimos pequeños focos y pequeñas guerras que duraron mucho tiempo además, que fueron letales y nefastas, pero en lugares del mundo lejos de Occidente, y que entonces era un problema de un país con otro país, no era mundial. Pero todo esto, ¿qué fue? Fue un cambio porque la gente ya no quería estos enfrentamientos masivos, porque ya habían tenido bastante con la Primera y la Segunda. Entonces es interesante y es importante saber que no solo estuvo la Guerra Fría en ese periodo de tiempo. Existieron estas guerras que todos conocemos, la Guerra de Vietnam sobre todo a través de películas y series, la Guerra de Corea, después vinieron las guerras en el Medio Oriente, y que todo esto responde justamente a esta Guerra Fría principal. Porque lo que es un enfrentamiento entre actores más pequeños, pero que tienen que ver con esa misma guerra, porque son esas dos potencias que se están enfrentando utilizando jugadores, digamos, o lo que en la Edad Media se llamaba los campeones, los que luchaban en lugar de otros que no lo iban a hacer o que no podían, como eran las mujeres o gente anciana. Entonces tenían a su campeón que iba y luchaba. Bueno, acá era exactamente lo mismo. Como ellos no se podían enfrentar en forma directa, porque la opinión pública por un lado, pero además la escalada nuclear era tremenda. Entonces, ¿qué hacían? Pequeñas guerras, donde podían usar todo esto, lastimarse, provocar problemas en el enemigo y llevar adelante todo lo que conforma
una guerra tradicional en diferentes focos. Y luego eso se trasladó a grupos extremistas, donde ya ahí, además de ver una guerra en el lugar, una guerra local, vemos cómo además pegan pequeños coletazos en Occidente, pero como si fuera una cosa totalmente ajena, algo absolutamente de ellos y por una cuestión religiosa o ideológica, y pasan a ser los nuevos enemigos, cuando en realidad son parte incluso del mismo estado en donde se producen los atentados. Entonces, esas son las guerras de poder, guerras proxy war en inglés, pero la traducción es muy buena en ese sentido, guerras de poder, es decir, vamos a demostrar nuestro poder en un campo ajeno al nuestro. Es eso, es demostrar el poder de grandes potencias, pero en otro lado, porque no lo vamos a hacer en nuestros territorios, porque no, la gente lo ve mal y porque no tenemos ganas tampoco de destruir nuestro territorio. Lo vamos a hacer en otro y vamos a ganar dinero con el tema de las armas y todos estos señores que están de ambos bandos financiando y toda la misma máquina de siempre, pero cambiamos el escenario. Eso es lo que pasó durante ese periodo para tener en cuenta, porque el resto de la historia ya la sabemos, los espías que iban y venían, que eran contraespías, triple espías y toda la historia, y todo tipo, bueno, no solo de armamento nuclear o militar, sino todo lo que desarrollaron a nivel mental, que lo veremos en próximos videos, que es todo esto de el control de las mentes de los soldados, de los espías, de los agentes. Y bueno, lo vamos a ver con lo que son los MK Ultra. Y además el desarrollo de, por ejemplo, la visión remota, todo esto que empezó así y terminó con el desarrollo del programa de los supersoldados. Y todas las investigaciones que se llevaron a cabo en lo que es el área parapsicológica, podríamos decir, para ver cómo se podía además llevar una guerra en ese ámbito. Y en el campo mental, que como acabamos de ver en todos estos videos anteriores, tiene que ver con la ingeniería social y todas esas cosas que sentaron las bases y ahí quedaron y se siguen utilizando. Si bien se utilizaban ya desde antes, Alejandro Magno tenía sus operaciones psicológicas, los romanos, todos, pero ya ahora estamos hablando científicamente desarrollado con un estudio de la psiquis en donde ya nos engloban a todos y nos han estudiado a todos, todas las poblaciones del mundo para saber cuál es el punto débil y por dónde atacar. Entonces, bueno, las guerras y sus cuestiones que no se limitan a un armamento bélico, militar, tangible, sino que tiene todas estas cosas y que las vemos perfectamente hoy en día, aunque supuestamente no estemos en guerra, pero porque no se ve, porque es una guerra silenciosa. Y la historia del hombre nunca cambió, siempre son guerras. Van variando como las hacen, por supuesto, porque van cambiando las generaciones, va cambiando la tecnología, las cosas que uno tiene al alcance. Entonces, estas son las guerras de poder, se llaman así, guerras proxy. Pequeñas guerras locales entre una nación grande y otra pequeña, entre dos pequeñas, y parecen cosas aisladas, pero no están aisladas, tienen que ver con las grandes potencias que, bueno, hacen lo suyo por la vía que parece más inocente. Y hoy por hoy eso lo vemos sobre todo en Medio Oriente y en alguna parte asiática, como quisieron o intentaron hacer en Corea últimamente. Ya lo habían hecho antes, pero volvieron a intentarlo. Y en Medio Oriente, bueno, siempre, porque ahí desde la Primera Guerra Mundial, cuando se firma el infame tratado, dividieron el territorio de manera tal que siempre va a haber un conflicto. Y a eso se suma la financiación externa y el crear estos grupos que en realidad los crea la CIA
pero siempre hay una base en ebullición porque las fronteras las dibujaron de manera tal que haya conflicto entre las tribus, entre las etnias del lugar, y eso fue hecho adrede por antropólogos. Entonces, claro, es un lugar ideal para hacer este tipo de guerras. Esperemos que se terminen y que no inventen algo nuevo. Pero bueno, como siempre, conocer por qué suceden estas guerras y quiénes están detrás.